Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto una vez más estar aquí con ustedes para poder compartir y platicar de la palabra del Señor Jesús. Deseamos que haya tenido una semana bendecida, una semana de labores bendecida, y que ya esté en casa dispuesto para escuchar y listo para escuchar la palabra de Dios. Como le decíamos, deseamos que la palabra sea de edificación y de bendición para su vida. Estamos tocando la tercera parte. Hoy vamos a tocar ya la tercera parte de Benjamín. Es el 11º hijo de Jacob, y estamos hablando de Benjamín, la murmuración. Y hoy me dio el privilegio mi pastor de comenzar el programa, y deseamos que sea de bendición para su vida. Hemos estado viendo cómo Benjamín representa la murmuración dentro de las iglesias, o puede representar la murmuración dentro de la vida del cristiano. Y sabemos que este es un problema que se ha movido a través de los años en las iglesias. Y vimos que Benjamín, cuando nació, su mamá le puso el nombre de Benoni, el hijo de mi tristeza, el hijo de mi dolor, el hijo de mi pena. Y vimos cómo eso pudo haber afectado el alma de Benjamín, y pudo haber producido en Benjamín el ser un lobo, como dice en Génesis, lobo rapaz. Benjamín, lobo rapaz, que de mañana devora la presa, y por la tarde reparte sus despojos. Entonces vimos cómo Benjamín fue afectado por esas situaciones que enfrentó desde su niñez. Fue afectado en su alma, y cómo eso desarrolló en él estas actitudes de lobo. Hablábamos de que Benjamín en sí no era lobo, pero pudo desarrollar actitudes de lobo en su vida. Hablábamos de cómo Benjamín era una oveja, pero desarrolló actitudes de lobo, y cómo Benjamín fue una de las tribus que contendió incluso en contra de todo el resto del pueblo de Israel. Con todas las otras tribus contendió contra ellas, y casi fue exterminado por la maldad que había en Benjamín. Hablábamos que Benjamín era uno de los hijos que tomó el lugar de José en el corazón de su padre. Cuando José desapareció, Benjamín vino a tomar el lugar de José en el corazón de Jacob, y vimos cómo eso pudo causar o pudo afectar el ser un hijo consentido. Pudo afectar la vida de Benjamín, en que nunca lo hayan reprendido, o nunca le hayan llamado o llevado la contraria en su vida para corregir las cosas malas que habían en su vida. Y vimos cómo incluso Saúl Saúl venía de la tribu de Benjamín, y vimos cómo incluso Saúl tenía esas actitudes de lobo, tenía esas actitudes en contra de David, que era la oveja, y cómo Saúl atentó en contra de la vida de David, y cómo lo persiguió durante parte de su vida, y quiso clavar a David incluso con la lanza en contra de la pared. Y pudimos ver cómo Saúl fue ese lobo que quiso atacar a David. Y hoy vamos a continuar
viendo de cómo Saulo, de la vida de Saulo, que también era benjaminita, Saulo tenía actitudes de lobo. Saulo sabemos que después llegó a ser el apóstol Pablo, el perito arquitecto del evangelio, pero cómo en un momento pudo desarrollar esas actitudes de lobo, cómo esas actitudes, digámoslo así, esa maldición que venía en la tribu de Benjamín, cómo incluso llegó a afectar la vida de Saulo. Y vamos a leer el Filipenses capítulo 3 capítulo 3 verso 5, dice, hablando de Saulo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces vemos cómo Saulo hablaba de que vemos allí que él era de la tribu de Benjamín. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mira, si lo vemos que era de la tribu de Benjamín, podríamos decir, era de la tribu de los lobos, pues. Así es. De los que habían desarrollado actitudes de lobo. Uh-huh. Pero una cosa que también, ¿verdad? Se te olvidó mencionar de Saúl, Ajá. es que al final Saúl abrió una puerta en su vida donde él ya fue influenciado por espíritus inmundos. Así es. Entonces muchas veces en lo que refiere a la murmuración y el chisme, muchas veces hay influencias espirituales Así es. en algunas personas. Claro, Uh-huh. hacemos la aclaración, no en todas, Amén. pero hay gente que desafortunadamente está influenciada espiritualmente. Pero mirábamos que este Saúl de la tribu de Benjamín, vemos en el Nuevo Testamento, es Saulo. Así es. Es igual que Saúl, solo Uh-huh. que en lugar de le pusieron legalmente una O, Así Saulo, es. pero legalmente es Saúl, pues, Uh-huh. ¿verdad? Entonces lo vemos que al igual como Saúl persiguió a David, vemos a Saulo también en su actitud de lobo, persiguiendo precisamente a los creyentes, Así es. ¿verdad? Persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando hay gente al igual que Saúl o al igual que Saulo, entonces vemos que desafortunadamente las congregaciones sufren estragos las congregaciones, Uh-huh. ¿verdad? Pero yo le tengo una buena noticia, porque si nosotros permitimos que la palabra nos limpie, nos libere, haga la obra en nuestras vidas, si nosotros recibimos la palabra implantada que es poderosa, Amén. ¿verdad? Entonces esas actitudes van legalmente a ser quitadas de nuestros corazones, de nuestras almas. Y usted lo único que necesita es legalmente que lo bendigan, que un ministro de Dios llamado, ungido y levantado por Dios pueda bendecir su vida. Amén. Para que esas actitudes, claro, queriendo usted, pues, queriendo Amén. usted. Entonces, con la autoridad ministerial que el Señor les ha dado o nos ha dado a ciertos hombres, podemos hacer los cambios, podemos desatar a la gente, así como Amén. cuando los discípulos delegados desataron a Lázaro, Así es. ¿verdad? Que es cierto, había resucitado, pero traía ataduras. Así es. Entonces hay gente que a veces trae ataduras de chisme, ataduras de murmuración, ataduras como veíamos la vez pasada de amargura, Amén. ataduras a veces, ¿verdad? De celos, diferentes ataduras puede traer la gente. Y es el pastor, el ministro, el llamado precisamente a ministrar el alma del creyente,
Amén. para que ese creyente pueda cambiar y ya no arrastrar esas áreas en su vida que le digo hacen tanto daño a las congregaciones, a las iglesias, ¿verdad? Y por qué no, hace tanto daño a las familias también, Amén. ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo yo esto? Porque no lo pude ahorita por falta de, no de tiempo, sino por falta de que no lo había meditado. Y meditando ahorita cuando mi hermano estaba hablando, mi hermano Jorge, entonces me recordé que en el libro de Deuteronomio capítulo 32, si no me equivoco, ahí dice la Biblia que Moisés bendijo a las tribus de Israel. Acuérdense que de alguna otra manera Jacob solamente había identificado el problema, pero no había hecho absolutamente nada Así es. para cambiar la situación en la vida de sus hijos. Pero ya cuando vemos a Moisés, Moisés es el pastor, Amén. Moisés es el padre espiritual. Ujú. Entonces Moisés empieza a hablar y habla de Rubén y dice, viva Rubén y no muera. Amén. Y luego va y habla de, ¿cómo se llama? De Simeón, habla de Leví, habla de Judá, habla de Zabulón y empieza a hablar de cada uno de ellos, Amén. incluyendo al último a Benjamín, y le quita la maldición que traía, porque como tú dices, ¿verdad? Y bien mencionaste, que pareciera ser como que es hasta como que se vuelve un tipo de maldición Amén. que va a muchas veces a afectar generaciones, Ujú. ¿verdad? Afectó la tribu de Benjamín y afectó a los Saulos, por decirlo así, es. ¿verdad? Ujú. Y traían ese conflicto. Entonces le digo, esta área debe de ser ministrada, pues, Amén. y un ministro debe de desatarte. Amén. Pero Amén. es importante el reconocimiento, Amén. que tú reconozcas que Ujú. tienes un problema, que tienes una área que se desarrolló en tu vida. Porque lo más triste es un enfermo que no acepta su enfermedad. Así es. Porque como no acepta que está enfermo, no va a querer la medicina. Es más, va a negar que está enfermo y no va a querer ir al doctor. Ujú. Y te das cuenta que hay gente que va al doctor, pero cuando va al doctor ya solo va muchas veces para que le digan de que su estado de enfermedad ya es demasiado avanzado. Así es. Y muchas veces, ¿verdad? Le dicen, sabe que esto ya no tiene arreglo, ¿verdad? Ujú. Entonces la gente tiene que vivir con las consecuencias. Por eso es tan importante que usted reconozca, que usted se examine a sí mismo, como dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos. Entonces examínese a usted mismo y oyendo la palabra, usted va a identificar si desafortunadamente tal vez hay rasgos. Así Tal es. vez no está toda la actitud, Ujú. pero hay rasgos, ¿verdad? Entonces, esos rasgos son los que hay que quitar porque hacen mucho daño, le digo, a las congregaciones. Una persona que tiene el área de Benjamín, como es un lobo que en la mañana devora y en la tarde reparte los despojos, representa a aquellas personas que tristemente muchas veces andan de casa en casa haciendo daño, Así es. ¿verdad? Andan de casa en casa haciendo daño. Van a visitar, pero tristemente no van a visitar para edificar. Ujú. Muchas veces van a visitar y empiezan a hablar Así es. de los líderes de la Ujú. iglesia. A veces empiezan a hablar del pastor. Así es. Y es gente que le encantan los tacos al pastor, ¿verdad? Y se comen al pastor y lo peor es que se lo están comiendo y le están echando más salsa al taco, ¿verdad? Así es. Exageran las cosas. Ujú. Si no se comen al pastor, se comen a la esposa del pastor. Así es. Si no se comen a la esposa del pastor, se comen a los hijos del pastor, Ujú. ¿verdad?
y están criticándolos, están hablando, no los bendicen, no oran por ellos, porque de perdida tú dijeras, va, bueno, pues hablaron de ellos, pero al final terminaron orando y suplicándole a Dios, ¿verdad? Que hiciera la obra en la vida del pastor, de la esposa del pastor, de sus hijos. De perdida terminaran haciendo eso, pues dices tú, bueno, pues al final terminaron haciendo algo bueno de perdida. El asunto es que solo hablan, solo critican, solo murmuran, solo chismean, pero no hacen nada. Así es. Lo único que están haciendo es envenenar almas. Porque a veces visitan gente que no sabían o estaban tranquilos, pues. Así es. Pero al recibir la visita de ciertas personas, ciertos elementos, su actitud cambia. Así es. Su actitud cambia. Y por eso es que nosotros, le digo, tenemos que tener cuidado. No es que usted no pueda visitar a otro hermano, porque de hecho nosotros promovemos la coinonía, Amén. La comunicación, el convivir, ¿verdad? Lo promovemos y es algo sano. Así Pero es. cuando las personas son sanas, Amén. cuando las personas se juntan para lo bueno y no para lo malo. Por eso, cuando Pablo miraba que la gente se reunía, él hacía la pregunta, ¿qué pues hay, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué hay? Amén. ¿Qué hay? O sea, él está preguntando, ¿qué hay pues cuando os reunís? ¿Qué Amén. propósito? ¿Por qué se reunieron? ¿Hay salmo? ¿Hay palabra? ¿Qué hay? ¿Hay edificación? Amén. Entonces, desafortunadamente, hay gente que no se reúne para lo bueno, Así ¿verdad? es. Y entonces, le digo, nosotros tenemos que entenderlo. Número uno, le digo, si identificamos que tenemos rasgos, pedirle a Dios, Señor, hazme libre. Amén. Como aquel leproso que llegó delante del Señor, el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces él le dijo, fue sincero, quiero ser limpio. Así es. Quiero ser limpio. Entonces, miramos, les digo, que andan de casa en casa estas personas que muchas veces tienen actitudes de devorar la presa y luego repartir los despojos. En una figura, vamos a ver a Pablo, que dice el libro de los Hechos 8:3. Dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia. Ok. Saulo hacía daño. Esa Así es la es. palabra. Estrago Amén. es daño, pues, Amén, ¿verdad? amén. Seguirle. En la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Mire qué tremendo. Mm, Pero dice que él andaba de casa en casa, entraba Así de es. casa en casa, y al final, cuando salía de esa casa, los creyentes terminaban encarcelados. Así es. Hay gente que te va a visitar con malas intenciones, Ujú. muchas veces, pues, con la intención de irte a contaminar. Y cuando sale de tu casa, él se va, pero ya te dejó preso, Así es. ya te dejó dañado, Ujú. porque te puso en una cárcel a veces de amargura, Así es. te puso en una cárcel de odio, Ujú. te puso en una cárcel de celo, ¿verdad? Porque de alguna manera te afectó. Así es. Y por eso usted va a encontrar un texto en la palabra, en Primera de Timoteo 5:13, donde Pablo está exhortando a ciertas mujeres que tristemente se habían quedado viudas, pues. Pero al quedarse viudas y no tener autoridad, no tener cabeza, no tener un gobierno, estas mujeres se convirtieron en lobitas, Así es. en lobas, ¿verdad? Entonces, mire, dice cuál era la actitud de ellas. Dijo Pablo que estas mujeres aprendieron a ser ociosas, Ujú. porque no estaban casadas. Entonces no tenían legalmente responsabilidad como una mujer casada. Así es. Que se supone que una mujer casada, su responsabilidad es tener su casa bien limpia para su esposo. Espero que así sea usted, hermana, ¿verdad? Que la tiene bien limpiecita,
Aparte de eso, se preocupa por mantenerle el alimento al esposo, para cuando él llegue encuentre precisamente su cena, encuentre su almuerzo, de perdida a qué horas llega, ¿verdad? Porque en nuestros países, muchas veces a los trabajadores de nuestros países les permiten una hora. En Guatemala hay lugares donde son 2 horas de descanso, de las 12 a las 2 de la tarde. Entonces la gente sale de su trabajo y se va a su casa a almorzar. Y llegan a su casa y se supone que la esposa tiene el almuerzo ya hecho, calientito, porque viene su esposo de trabajar cansado, ¿verdad? Y va a almorzar. Luego se va y a las 6 de la tarde sale otra vez, regresa, llega a las 6:30 a cenar, ¿verdad? Y yo creo que también se va desayunado. Así es. Porque yo creo que es parte de la responsabilidad. Amén. Y del oficio de una madre. Amén. Darle desayuno a su esposo. Y si ya tiene hijos, de la misma manera. Así ¿verdad? Es. No se vale que todo el tiempo cornflakes en la mañana, cornflakes a mediodía, cornflakes en la noche. No se vale eso. Más en una mujer que tal vez no trabaja, ¿verdad? Que no trabaja. Claro que entendemos que hay mujeres que en este país ayudan a su esposo trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, tú tienes la dicha de que tu esposa legalmente está en tu casa, te ayuda en vender lo que tú vendes, máquinas, así ¿verdad? Es. Pero legalmente está en la casa la mayoría de tiempo. Amén. Espero, Goita, que no le estés dando puro cornflakes, ¿verdad? Y puras quesadillas todos los días, ¿verdad? De perdida que este hombre, ¿verdad? Coma bien. Y no, parece que sí, porque las evidencias son abrumadoras de que lo alimentas bien, ¿verdad? Pero le digo, dice, también aprenden a ser ociosas. Y miren lo que hacían, andando de casa en casa. Esa era su característica, eran, con todo respeto, pues un tipo de lobita que andaba de casa en casa. Y no solamente son ociosas, dice, porque si fueran ociosas que no les gusta hacer nada, pues hay que se la pasen si quieren sin hacer nada. Pero dice, sino también chismosas, chismosas y entrometidas. Así es. Haciendo o hablando lo que no debieran. O sea, hay cosas que no se deben de hablar, así pues. Es. Y ellas es lo que están haciendo. Yendo de casa en casa, ¿verdad? Chonita, vine a visitarte, ¿cómo estás, verdad? Ya visitaron esa casa, agarran para otra. Paquita, ¿cómo estás, verdad? Van a visitar a Paquita, la del barrio. Y así andan de casa en casa, ¿va? Y si visitan a Paquita, la del barrio, la alimentan más para que odie más a los hombres, ¿verdad? Entonces, le digo, aprenden a ser ociosas, dice, andando de casa en casa. Entonces miramos precisamente, le digo, a este Pablo, que dice la Escritura, que hacía estragos en la iglesia. Así es. Andando o entrando de casa en casa. Es una figura, pues, ¿verdad? Eso es lo que quiero que vea. Pero al final, echaba a la gente, dice, en la cárcel. Ahora mire, Hechos 9:1. Dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió con cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Mire qué tremendo. Entonces dice que este personaje respiraba amenazas y muerte. Así es. ¿Para qué quiere usted estar teniendo comunión con alguien que no respira vida, que no le va a transmitir vida, que lo único que le va a transmitir es muerte? Y lo único que muchas veces, y dice que transmitía amenazas. Así es. Entonces, muchas veces
Usted ve gente que llega a visitar a otra, va a decir, ay, pero mire, ay de mí se acuerda, dice, pero yo algo tengo que hacer, dice, ¿verdad? En contra del pastor, en contra de ese anciano, y empieza a amenazar. Pero a veces contamina a otros con las amenazas, porque muchas veces supuestamente amenaza porque tiene supuestamente evidencias, pues, ¿verdad? Y usted sabe que nosotros, los pastores, los ministros, las esposas, los hijos de los pastores, vamos a ser atacados. Así es. ¿Verdad? Hay gente que anda viendo, ¿verdad? Moros con tranchetes, dice, ¿verdad? Anda buscándote a ver qué te encuentran para hacerte daño. Y si no hay nada, pues se lo van a inventar. Así es. ¿Verdad? Hay gente que trata a veces, acusa a los pastores, no, que son ladrones, ¿verdad? Que esto y lo otro. A veces, hermano, incluso la iglesia tal vez está sufriendo porque su economía está mala, ¿verdad? Y a veces uno está bien limitado. Y qué triste es que aún con todas esas limitaciones, a veces la gente te acuse de ladrón o te acuse de no, la esposa del pastor se gasta el dinero. Qué triste. Así es. Qué triste porque muchas veces no es cierto. No es cierto, ¿verdad? Pero es gente muchas veces dañada, que algo le pasó en su vida y empezó a desarrollar actitudes de lobo y quiere devorar al pastor, quiere devorar a las ovejas. Así es. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado porque dice que respiraba amenazas de muerte, pero al final su propósito era atar. Así es. Saulo quería atar a los creyentes. Y muchas veces una persona con actitudes benjaminitas del lobo, al final el enemigo va a querer atarte a través de esa persona. Va a querer poner ataduras en tu vida. Y por eso te digo que hay personas que tenían una buena relación con su pastor, una buena relación a veces con los líderes de la iglesia, sean estos ancianos, sean estos presidentes de jóvenes, sean estos líderes de alabanza. Pero más sin embargo llegó un lobo, una loba, y le ministró, le contaminó. Y de repente aquella persona que se llevaba muy bien con el pastor, se llevaba muy bien, su actitud cambia. Así es. Y de repente empieza a perseguir al pastor, lo empieza a atacar. Y entonces el pastor dice, pero si este era bien nice conmigo, ¿qué le pasó a este, verdad? Y entonces muchas veces hay quienes terminan yéndose de la iglesia porque están contaminados. Otros logran pasar ese proceso y al final reconocen y dicen, mire pastor, es que la mera verdad, yo no sé qué me pasó, esta persona me habló y yo no lo entendí, no discerní y abrí mi corazón y le creí lo que este lobo me estaba diciendo y me contaminó, me repartió despojos y yo comí de los despojos de este lobo, pues de las obras de este lobo, y entonces me hizo daño. Pero pastor, gracias por tenerme paciencia, gracias, ¿verdad? Porque usted aguantó, ¿verdad? Aunque yo lo perseguí, hasta lo quería meter al bote, ¿verdad? Lo quería meter preso, le quería echar al gobierno, le quería echar al IRS, le quería esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, ¿te imaginas? Pero es gente muchas veces que se ha dejado atar. Así es. ¿Verdad? Se ha dejado atar por lobos, ¿verdad? Así Entonces, no sé si tienes algo que decir. Viendo lo que decía de que muchas veces lo que decía anteriormente, que el ministro muchas veces es el que da esa palabra para liberar a la persona, y viendo cómo Saulo, su
su propósito final era llevar atada a la gente, llevarla encarcelada a la gente. Y me recuerdo, y tengo aquí el versículo donde Pedro está en la cárcel y dice que él estaba atado, estaba encarcelado, en cadenas, y estaba y custodiado. Y muchas veces la gente se encuentra de esa manera, ya encarcelada, atada, pero dice que vino el ángel y resplandeció una luz. Entonces muchas veces lo que necesitamos, si nosotros nos encontramos afectados por la murmuración, porque la murmuración es algo que quizás al principio, cuando la oímos, decimos, no, yo no tengo nada en mí, pero ya estamos inconscientemente, estamos listos para mirar esas actitudes en la persona de la cual nos hablaron. Por ejemplo, si nos hablan de un líder y nos dicen, no, es que ese líder es muy iracundo, y nosotros decíamos, pero siempre es bien nice, siempre es bien suave, y inconscientemente ya estamos listos, nuestra mente está preparada para ver la ira en aquel hombre. Se programó para estar atento a cualquier cosita. Y muchas veces cuando vemos, ya estamos afectados y vemos a la persona y decimos, oh no, sí, miras cómo reaccionaste, mira cómo reaccionó, mira cómo habla, mira, y ya empezamos a ver todo lo malo. ¿Por qué? Porque estamos atados, ya estamos ligados a eso de que solo estamos viendo lo malo y lo malo y lo malo, y necesitamos que la palabra de Dios, por medio del ángel, por medio del ministro, nos traiga libertad a nuestra vida y rompa esas cadenas, rompa esas ataduras, y que brille la luz de Dios en nosotros. Claro. Y como le digo, pues hay esperanza, porque podemos ver cómo un Saulo, ¿verdad?, fue cambiado por el Señor. Amén. Fue ministrado, fue liberado, y al final vemos que ese personaje que tenía actitudes de lobo en un inicio, lo vemos a él siendo de gran bendición a la Amén. Congregación, ¿verdad?, convirtiéndose en el perito arquitecto de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero indudablemente él se dejó cambiar, él se dejó transformar y se dejó enseñar, así como cuando le dijeron, ¿verdad?, a través de Ananías, ¿verdad? Ananías le habló, y cuando el Señor lo convirtió a Saulo, le dijo que fuera a cierta ciudad, dijo, y ahí quédate, y ahí se te dirá. Así es. Se te dirá, ¿verdad? Entonces es indudable de que nosotros llegamos al Señor y se nos tiene que empezar a enseñar. Así es. ¿Verdad? Y a través de la enseñanza nosotros vamos a identificar qué actitudes, qué áreas posiblemente venimos arrastrando, ¿verdad? Amén. Entonces le digo, hay personajes famosos como Saúl, ¿verdad?, benjaminita, como Saulo, benjaminita, pero hay otro personaje que también fue famoso, pero no por sus hechos buenos, sino que fue famoso porque maldijo a David. Así es. Y porque le lanzaba piedras. Y dice que también era de la tribu de Benjamín. Y este personaje era Simei. Así es. Y si no me equivoco, Simei quiere decir famoso. Y por eso es bien peligroso, porque a veces la gente se vuelve famosa. Así es. ¿Verdad? Pero a veces se vuelve famosa y por eso tiene influencia, porque lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero te digo, miremos 2 Samuel capítulo 16 y verso 5. Dice, al llegar el rey David a Bahurim, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo y tirando piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. Entonces mire qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando somos murmuradores chismosos, muchas veces vamos maldiciendo.
Así es. Pero usted cree, le digo, y siempre la mayoría de gente piensa, ¿verdad?, que maldecir es decir, maldito seas, esto y lo otro. No, no, no. Maldecir es una palabra doble, es una palabra compuesta, ¿verdad?, que es decir mal, pues mal, decir mal. Entonces, cuando usted dice mal de una persona, cuando usted empieza a hablar mal de una persona, usted está maldiciendo a esa persona, ¿verdad?, está hablando mal de esa persona. Entonces, dice que este personaje llamado Simei iba maldiciendo a David y le tiraba piedras, ¿verdad? A veces nosotros le tiramos piedras a los hermanos, le tiramos piedras, les digo, a los ministros, apedreamos de una u otra manera con nuestras palabras, porque dice que no solamente apedreaba a David, apedreaba a todos los siervos. Así es. Entonces era un ataque contra el liderazgo de la iglesia. Y eso es lo que muchas veces la gente no quiere entender, que muchas veces el ataque se concentra contra el pastor y contra los siervos, contra sus ayudas, contra sus líderes, ¿verdad? Entonces yo me imagino que si el enemigo me va a atacar a mí, te va a atacar a ti, va a atacar a Julio, va a atacar al hermano Lemus, va a atacar al hermano Cerón, va a atacar al hermano Frías, va a atacar a Ezequiel, va a atacar a todos los que vienen a predicar aquí, porque ustedes son siervos del Señor, ayudas, ¿verdad? Ayudas que son de bendición. Entonces no me va a atacar solo a mí, los va a atacar a ustedes también, ¿verdad? Porque es la manera en la cual él puede afectar y destruir una congregación, porque la gente tristemente cree las cosas, ¿verdad? Entonces mire 2 Samuel 16:11, solo para que sepa de dónde era este Simei. Dice, y David dijo a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjaminita? Dejadlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Mire qué tremendo. Entonces David no le echa más leña al fuego. David apacigua a sus hombres, porque sus hombres se enojaron. Sus hombres estaban que echaban chispas, ¿va? Dijeron, déjame cortarle la cabeza a ese perro muerto, dijo, ¿va? Mire qué tremendo. Entonces, de lobo pasó a perro. Así es. Déjame cortarle la cabeza a ese perro muerto, dijo, ¿verdad? Pero David, en lugar de aumentar el problema, David lo calma. Dice, no, déjalo que siga maldiciendo, ¿verdad? Porque David sabía un principio, que Dios cambia las maldiciones en bendiciones, pues, ¿verdad? Entonces el día que él maldiga, pero Dios la va a cambiar en bendición, ¿va? Eso es lo que está en el trasfondo, pues claro que no lo dice aquí, pero el que conoce la palabra sabe, ¿verdad?, que Dios cambia las maldiciones en bendiciones, ¿verdad? Amén. Entonces, le digo, pero es muy peligroso cuando los benjaminitas son gente de influencia, porque dañarán aún más. Así es. ¿Verdad? El problema es cuando te digo de alguna manera, ¿qué tal que tú pones a un anciano, pones a un benjaminita de anciano, pues, que no ha sido libre, que todavía tiene esa área de lobo dentro de él, te va a hacer daño. Así es. Con el tiempo te va a hacer daño. O pones a una hermana, ¿verdad? Y dices, bueno, la voy a nombrar, ¿verdad?, la jefa de esto, o la encargada de esta área, y le voy a poner bajo su autoridad a todas las servidoras de la iglesia. Pero es una benjaminita, es una loba. Esa persona, con el tiempo, te va a contaminar a toda esa gente. Así es. Y te va a hacer un gran daño. Pero a veces es porque uno comete el error de que uno los eleva y uno les da la influencia por la posición que uno les delegó, pues, ¿verdad? Así es. Son los errores que después un pastor llora. Son los errores que un pastor después se lamenta, ¿verdad? Y se da de topes, como decimos, en la pared, porque se da cuenta
muchas veces demasiado tarde de que cometió un error, ¿verdad? Y va a sufrir muchas veces las consecuencias, porque como ya es una persona de influencia, ¿verdad? Entonces, esa persona lo que diga muchas veces tiene poder, pues, Así ¿verdad? es. Pero como les digo, querido Radio Escucha, vamos a terminar este tema ahora. Amén. Hoy sí lo tenemos que terminar, ¿va? Porque no hay duda que hay que terminarlo, pero en lo que seguimos adelante, espero que usted esté aprendiendo. Quisiera que si nos pudiera escribir, ¿verdad? Comentar qué ha aprendido en estos, por decirlo así, meses que hemos estado Amén. enseñando. Este es el 12º hijo. Amén. Jorge dijo el 11º al Onceavo. principio, no, es el 12º hijo, Doceavo. ¿verdad? Entonces ya es el último de los varones. Nos va a quedar Amén. Dina para el lunes, ¿verdad? Amén. Pero coméntenos, por favor, ¿verdad? Si puede, ¿le ha sido de bendición la enseñanza? ¿Ha aprendido algo? ¿Aprendió algo de Rubén? ¿Aprendió algo de Simeón? ¿Aprendió algo de Leví? ¿Aprendió algo de Judá? ¿Aprendió algo de Zabulón? ¿Aprendió algo de Aser? ¿Aprendió algo de Gad? ¿Aprendió algo de Neftalí? ¿Aprendió algo de José? ¿Verdad? Está aprendiendo algo de Benjamín, de todos los hijos, ¿verdad? Entonces es importante que usted nos escriba, ¿verdad? Si no, le digo, está usted oyendo en vivo esta noche, lo puede hacer, ¿verdad? Amén. El día de mañana, cuando usted ya lo vea, el programa pregrabado en Facebook Live, ¿verdad? Amén. Y a ver si algún día el hermano Juan se anima a subirlos por fin a internet, ¿verdad? Porque ese amigo ya se volvió concha, ¿verdad? Aquí públicamente tenemos que regañarlo porque si usted va al internet, no hombre, ni mis predicaciones están ya en YouTube, ¿verdad? Entonces necesitamos que usted le escriba y le mande a decir a través de Facebook, Juanito, ponete las pilas, hermano, ¿verdad? Para que las predicaciones estén al día también en YouTube, ¿verdad? Porque le digo, YouTube es muy importante también. Amén. Entonces, bendito sea el Señor, allá está como poquito comprado, está allá detrás allá en cabina, mire, diciendo, ay Dios del cielo, pensé que no se había dado cuenta el pastor. No, hombre, si a cada rato me meto a YouTube a querer ver mis predicaciones. Entonces, hermano, le digo, escríbanos, no sé si ya tendremos algún mensaje, algún saludo, ¿verdad? Entonces, vamos a verlos. Sí, bendiciones, pastor, Dios les bendiga, hermano Jorge. A los que nos están escuchando a través de la radio Peniel o a través de Facebook Live, le queremos mencionar que está usted escuchando la radio Peniel, una experiencia nueva en la iglesia de Cristo Miel en la ciudad de Las Vegas. El tema del día de hoy es el de Benjamín, la murmuración parte 3, perdón. La está impartiendo el pastor Víctor Velázquez y el hermano Jorge Verduzco. Le recordamos que puede comunicarse también a cabina o fuera del aire al 702-802-0230. Ahí puede usted dejar su mensaje o puede llamarnos en vivo en este momento y aquí le pasaremos la llamada a nuestro hermano Víctor. También le queremos recordar, como dice el hermano Víctor, tenemos el canal de YouTube, el canal de Facebook y también estamos transmitiendo por la aplicación Listen to My Radio. Todas las enseñanzas de esta radio. Y le queremos recordar que está transmitiendo la radio de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. Los días lunes, miércoles y viernes está impartiendo el pastor y el hermano Jorge Verduzco. Los días martes son varios hermanos de la congregación con diferentes temáticas. Y los días jueves nuestro hermano Julio García con temáticas de la alabanza. Y también el día domingo a las 2:30 nuestra hermana Linda Rivera con su programa En Confianza con Linda. Le invitamos a que si no tiene la aplicación Listen to My Radio, la descargue de la Store y en Facebook que le dé like y le dé compartir a todas las enseñanzas para que sus amistades y sus amigos puedan también ser de bendición, puedan ser bendecidos a través de estas enseñanzas. Y queremos mandar saludos a los hermanos que ya nos mandaron aquí
Saludos a nuestra hermana Erlinda Moreno, que nos dice que Dios les siga usando. Nuestra hermana Goy Verduzco manda una manita diciendo saludos. Nuestro hermano Juan Frías manda una manita diciéndoles que está muy bien todo. Nuestro hermano Isaí Lucas manda saludos. Nuestra hermana Julia Hortensia, nuestra hermana Tenchita desde Guatemala, dice bendiciones pastor y hermano Jorge, muy clara explicación, Dios les bendiga. Nuestro hermano George López también manda una manita diciendo que todo está muy bien. Nuestro hermano Fidel Verduzco acaba de mandar aquí también que está escuchando. Y también queremos mandar un saludo para aquellos que están o se han conectado a través de esta transmisión, que es nuestra hermana Rosario Torres desde Coachella, nuestra hermana Berta Verduzco, nuestra hermana Ruth Barrientos, nuestra hermana Nancy Rodríguez, nuestro hermano Josué Dani Campos desde Guatemala, nuestro hermano Joe Esparza, nuestro hermano Rigo Velázquez, nuestra hermana Dora Velázquez, nuestro hermano Minor Rolando Velázquez y nuestra hermana Brenda García. No sé si se me pasa a alguien, hermanos, discúlpenme porque en veces no aparecen aquí en vivo, pero sabemos que nos están conectados y nos están escuchando. Les queremos mandar un saludo para aquellos que no conocen en dónde está ubicada la congregación y quisieran visitarnos. Les decimos que está en el 920 Isahara y nuestros días de servicio son todos los días sábados a las 7 p.m. y los domingos a las 11 de la mañana y son cordialmente bienvenidos a la Iglesia de Cristo Miel Las Vegas. Continuamos, pastor. Gloria a Dios. Bueno, Juanito, qué bueno. Entonces, a todos los que están sintonizando, nos alegramos, como le digo, pero también nos gustaría, si pudieran, le digo, comentar, que usted dijera, hermano, la temática fue muy edificativa, ¿verdad? Es muy edificativa, porque quisiéramos, quizás la otra semana, le digo, vamos a ver el último tema de Dina, no sé si lo vamos a dar en 3 partes o no, ¿verdad? Pero si no, pues ya vamos a empezar a hablar de otra temática. Amén. Entonces, tenemos diferentes temáticas, ¿verdad? Y hay una temática que a mí en lo particular me gusta también mucho, que es la temática de Proverbios capítulo 31, la temática de la mujer virtuosa. Entonces, poder ver la temática de la mujer virtuosa verso por verso. Amén. ¿Verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor supera el de las piedras preciosas. En ella confía el corazón de su marido. Pero ahí ya le di 3 temas. Amén. 3 temas, ¿verdad? Que se pueden desarrollar, ¿verdad? Ella le trae ganancia y no mal, ¿verdad? Con agrado trabaja, su lámpara no se apaga, es como nave de mercader, trae su alimento de lejos. Ahí ya le mencioné 10 temas, ¿verdad? A desarrollar. ¿Cómo se llama? Tal vez ver, ¿verdad? Abre su boca con sabiduría. Tantas cosas que hay, ¿verdad? Pero le digo, estamos esperando que Dios nos dirija. Amén. Porque si no, a lo mejor tocamos la temática de cimientos, muros y puertas. Amén. ¿Verdad? La reparación de estas cositas. Entonces, como les digo, es muy peligroso cuando los benjaminitas son gente de influencia porque dañan aún más. Entonces eso lo vamos a ver en 1 Samuel 9:1. Dice, había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, un hombre poderoso e influyente. Oiga esto. Y si no me equivoco, este era el padre de Saúl. Si no me equivoco, él era el padre de Saúl, el que dio a luz al lobo. Así es. ¿Verdad? Al lobo Saúl. Pero mire qué tremendo, porque dice que era un hombre poderoso e influyente. Entonces, había logrado obtener poder y había logrado obtener influencia. Y esas son las personas que dañan las iglesias. Así es. Porque han logrado obtener poder y han logrado influenciar y logran influenciar a otros con su palabra, con sus comentarios, ¿verdad? Entonces, miremos para
darle más valor al tema. Daniel capítulo 8, verso 25. Dice, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Mire, aquí está hablando precisamente una figura del anticristo. Así es. ¿Verdad? Pero este personaje anticristo sabemos que es un lobo, pues ese es un lobo bien hecho, ¿verdad? Pero lo importante que nosotros veamos es que dice que hará que el engaño prospere por su influencia. Así es. Entonces el anticristo va a llegar al poder y va a tener influencia. Pero esa influencia, ¿verdad?, que él obtuvo y como llegó al poder, se engrandeció en su corazón. Y dice, y destruirá a muchos. Ese es el problema. Así Que es. la gente de influencia, que tiene malas actitudes, que desafortunadamente se ha desviado, o que, le digo, tiene actitudes de lobo, ¿verdad?, puede destruir. Así es. Destruye a mucha gente. Porque si uno, por decirlo así, es una persona sana, es una persona que Dios te ministra tu alma y todo, pues es bueno tener influencia, Amén. ¿verdad? Porque entonces, como eres una persona de influencia, eres una persona que muchas veces se crea tu palabra, pues. Entonces tú, si estás sano, tú vas a bendecir a muchos. Así es. A muchos, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente a mí que me conoce, tiene años de conocerme, ¿verdad? Y hay gente que yo me topo con ellos y me dice, ay hermano, a mí me bendice oírlo, ¿verdad? Y hay gente que me ha dicho, usted ha sido de gran bendición para mi vida, pastor. Ni sabe lo que usted, ¿verdad?, ha hecho. Tal vez usted ni sabía que yo lo oía. Pero ahora se lo estoy diciendo porque usted ha influenciado en mi vida de una manera grande y se lo agradezco. Otros me dicen, ay hermano, usted ni sabe cómo influenció en mi hijo la predicación que usted dio. Me recuerdo que hace 10 años, hace unos 12 años, di una enseñanza en una iglesia, que no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero fui y prediqué acerca de las aves del cielo, ¿verdad? Y entonces después de unos 8 años, llegó una mujer y me abrazó y me dijo, ay hermano, dice, Pastor Víctor, me dice. Y yo le digo, hermana, Dios le bendiga. Ay, usted ni me conoce, me dijo, ¿verdad? Pero a usted hace 8 años, me dijo, fue a predicar a nuestra iglesia. Y viera, me dijo, yo tenía tantos problemas con mi hijo, tantos problemas. Pero cuando usted habló de las aves, y habló cuál era el problema de las aves, y por qué se habían vuelto aves inmundas, y todo eso, ¿verdad? Mi hijo se le abrió el entendimiento. Y mi hijo cambió desde ese día, dice. La palabra lo liberó. Wow. La influencia de la palabra, dice, ¿verdad? Fue grande en la vida de esta persona. Ya habían pasado 8 años. Fíjate, entonces, lo que puede hacer, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos influencia, pero positivamente, Amén, ¿verdad? amén. Entonces, no destruimos, sino edificamos. Entonces, miremos otra vez cómo la gente influyente, pero que desafortunadamente tiene malas actitudes, miremos cómo destruye. Amén. Hechos 25:2 dice, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e instaban a Festo pidiéndole contra Pablo el favor de que lo hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Mira qué tremendo. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer muchas veces. Los lobos
te van a querer matar en el camino. Nosotros estamos en el camino, pues Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces legalmente estos personajes influyentes querían hacerle daño a Pablo, Así es. pero tenían influencia. Por eso fueron hasta con el mismo gobernador o no sé qué era, ¿verdad? Y fueron y le querían que se lo entregara este personaje a ellos y ellos enviarlo por el camino, pero el propósito, como lobos, era matarlo. Así es. Entonces, pero le digo, tengamos cuidado con la gente de influencia. Tengamos cuidado a quien le permitimos tener influencia Amén. en la congregación, ¿verdad? Si miramos que no es de confianza, si miramos que tiene malas actitudes, mi consejo es, no permita que llegue a alcanzar poder. No lo permita, porque le digo, va a llorar. Hágame caso, pastor, se lo digo por experiencia, se lo digo porque ya tengo 26 años pastoreando, ¿verdad? Y yo he cometido errores, que después los he pagado caros y he tenido que llorar de dolor, ¿verdad? Pero si en algo le puede servir mi consejo, yo le invito a que lo tome, ¿verdad? Y que tenga cuidado. Este tipo de gente hace mucho daño con sus comentarios. Con sus comentarios, ¿verdad? Tienen el poder para influenciar sus comentarios a otros, contaminan con sus palabras, con sus murmuraciones. Ahora mire, ¿qué es murmurar? Murmurar dice que es quejarse entre dientes. Entonces muchas veces la gente va a visitar a otra, pero va a quejarse. Así es. Pero a veces lo malo de la gente es que solo oye la parte del que lo llegó a visitar. Así es. Ese es el gran problema también muchas veces, que solo oye a la persona que le fue ya, ay no, es que fíjese que me trataron mal, fíjese que no me quisieron poner a servir, y solo va y dice, porque yo quise servir, pero me dijeron que no, pero no dice por qué le dijeron que no. Así es. Solo dice que ella quiso y entonces presenta al pastor o a los líderes como injustos, porque no le permitieron servir. Pero resulta que esa persona solo va una vez al mes a la iglesia, ¿verdad? Y quiere servir, pero no va a la iglesia. O a veces quiere servir, pero tiene muchas actitudes malas. Y entonces en lugar de ser un buen testimonio, va a ser un mal testimonio. Entonces por esa causa quizás no se le permitió el que sirviera. Así ¿verdad? Es. Otros dicen, es que yo quería ser anciano, ¿verdad? Y no, el pastor no me quiere poner de anciano, ¿verdad? Yo quiero ser copastor, dicen, ¿verdad? Entonces, y empiezan a murmurar, dice que murmurar es quejarse entre dientes, es criticar. Así es. A veces usted no se da cuenta que usted está criticando y está murmurando legalmente. Dice que es desacreditar. Y eso el diablo le encanta. Le encanta. Porque el diablo sabe que te desacredita y ya, te amoló. Así es. ¿Verdad? Por eso que la Biblia dice que nosotros no podemos caer en descrédito. En descrédito, ¿verdad? No, nosotros tenemos que tener credibilidad. Amén. Y tenemos que tener, ¿verdad?, un buen testimonio, pero dice que es desacreditar. Ahora dice que también es chismorrear. Entonces, usted a veces quizás se pone a chismear. Dice que es divulgar. Cuando usted divulga algo, usted se dio cuenta que es lo que hace el lobo. Así es. Devora en la mañana a su presa y luego reparte los despojos. Ese repartir es divulgar. Es divulgar, es chismorrear, pues. Dice que también es despellejar. Así es. Y hay gente que muchas veces despelleja, ¿verdad? Y andan despellejando a la gente en las iglesias, ¿verdad? Dice que hay gente que tiene
Oí un comentario que hay gente que tiene, dice, la lengua tan afilada que pelan una piña con la pura lengua, ¿verdad? Porque la tienen tan afilada. Murmurador dice que es un deslenguado. Murmurador es un chismoso. Murmurador es un bocón. Hay gente que es bocona, hombre, ¿verdad? Hay otros que dicen que son juzgamundos, ¿verdad? Hay gente que es murmurador, pero es un bocón. Así es. Y a veces solo hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, y a la mera hora del examen te das cuenta que solo fueron bocones. Así es. Solo hablaron, solo hablaron, solo hablaron. Pero en la hora que se demuestra lo que él habló, lo que él dijo, ahí te das cuenta que fueran solamente bocones. ¿Verdad? Bocones. En México le dicen de otra manera, pero se van a ofender, ¿verdad? Entonces son bocones solamente. Mire lo que dice Proverbios acerca del chisme. Dice Proverbios 20:19, el que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso. ¿Ya vio? No te asocies, o sea, procura no tener comunión con él. No es que la Biblia no quiera la comunión entre nosotros, no, la promueve la palabra de Dios. Así es. Pero la promueve entre gente sana, entre gente que se va a edificar, que se va a bendecir, pero entre gente murmuradora, criticona, despellejadora, bocones, ¿verdad? Desacreditadores. Entonces te dicen, no, con ese no te juntes. Así es. Porque ese es chismoso. Y así como ahorita está chismeando de tu pastor, el día de mañana va a chismear de ti. El día de mañana va a chismear de tus hijos. El día de mañana va a chismear de tu esposo o de tu esposa, ¿verdad? Entonces tienes que tener cuidado. Le digo, y la murmuración es algo que el enemigo trata de introducir en las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que la murmuración es una maldad que impide conquistar y entrar a la tierra prometida. Así es. ¿Por qué a veces no podemos poseer la tierra de la promesa, la vida en abundancia? Porque hay mucha murmuración en la iglesia, hay mucha crítica, hay mucho despellejarnos, hay mucho hablar el uno contra el otro, te digo, criticarnos, ¿verdad? Entonces, mire, eso lo podemos encontrar en Números 14:27. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? Oiga eso, ese es el Señor hablando. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta? Y mire cómo cataloga él a la congregación. Congregación malvada. Así es. No, yo no quisiera que el pueblo que el Señor me ha permitido pastorear, ¿verdad?, sea considerado por el Señor como una congregación malvada. No, porque hermanos amados, ¿verdad?, nosotros fuimos llamados no para ser una congregación malvada, nosotros fuimos llamados para ser una congregación de hijos de luz, benditos. Amén. Pues, ¿verdad? Amén. Que servimos de bendición a otros, ¿verdad? Síguele. Dice, he oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Verso 29. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero se lo dijo a los que habían murmurado. Así es. Contra él. Así es. Y que ya tenían el conocimiento, ya tenían una edad de que sabían lo que estaban haciendo. Amén. ¿Verdad? Entonces le dice de 20 años, ¿verdad?, para arriba, ninguno de esos que murmuró contra mí va a entrar a la tierra prometida. Tal vez usted a veces se pregunte, ¿verdad? Bueno, ¿por qué me quedé estancado? ¿Por qué a veces siento, ¿verdad?, mi vida en un desierto? ¿Por qué no he avanzado?
Así ¿Por es. qué no disfruto de la vida en abundancia? Ujú. ¿Por qué estoy como estoy? Tiene que examinarse. Quizás usted murmuró, quizás usted criticó, quizás usted, ¿verdad?, se quejó mal, pues, Ujú. ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser solo contra el Señor, porque aquí esto era contra el Señor, Ujú. pero hay quienes lo hacen contra los ministros. Así es. Otros lo hacen entre ellos. Ujú. Por ejemplo, en una familia, a veces los hijos murmuran de los padres, Así es. critican a los padres, Ujú. despellejan a los padres, ¿verdad? Y eso no se puede hacer. El que habla mal de padre y madre, dice la Escritura, los cuervos le sacarán los ojos. Al que habla mal de su padre y de su madre. Entonces uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? No está diciendo que tal vez no puedas tú hacer ver que hay algo que no está bien en tu padre, pero Ujú. cómo lo hagas, pues, Así es. cómo se hacen, ahí está el problema, Ujú. ¿verdad? Porque a veces, te digo, se hace de una manera no correcta. Amén. Pero yo creo que lo mejor antes de hablar del papá o de la mamá es bendecirlos. Amén. Es pedirle a Dios, Señor, ¿por qué mi mamá es así? ¿Por qué mi papá es así, Ujú. verdad? Tal vez tu viejito, tu viejita trae daños en el alma, Ujú. trae problemas en el alma. Peor si tú fuiste problemático, peor si tuvo como 8 chamacos y todos le salieron una firmita, va, así bien difíciles, ¿verdad? Que tomaban, que se drogaban, o que eran mal hablados, o que eran, ¿cómo se llama? Gente que no trabajaba, ¿verdad? Entonces, legalmente, la pobre madre o padre, ¿verdad?, está dañado en su Así alma, en es. su corazón. Lo que hay que buscar es cómo sanar Ujú. ese corazón, cómo sanar esa alma, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en algún momentito a través de la palabra, ¿verdad? Entonces, le digo, vamos a ver pues que definitivamente debemos de sacar cualquier actitud de lobo. Hermano, la enseñanza en este día no es para condenar, sino para ministrar y que podamos ser libres de toda actitud, le digo, de lobo. Más si sabemos que somos gente que ha sido llamada para hacer ayudas, apoyo, hijos de bendición, porque ahí está la clave. Así es. Lo que Dios quiere no es que usted sea un Benoni, Ujú. que usted sea un hijo que traiga tristeza, que usted sea un hijo que traiga dolor, que sea un hijo que traiga, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Tristeza, Pena. dolor, pena. No. Dios quiere que usted sea un hijo Benjamín, pues. Amén. Lo que significa el nombre de Benjamín, Amén. que es el hijo de la mano derecha. Así es. Es como que, por ejemplo, que un padre le diga a su hijo, ay, mi hijo, mira, tú eres mi mano derecha. Ujú. Tú eres mi mano derecha, hijo. A nadie tengo, ¿verdad? Igual que tú. Tú eres mi mano derecha. Yo creo que es una bendición que le digan a uno, tú eres mi mano derecha. Así es. Yo siento que tú eres mi mano derecha. Ujú. Pero claro, cuando la mano derecha me empieza a desarrollar actitudes de lobo, dice la Biblia, mejor es que cortes la mano derecha. Así es. Es mejor Ujú. cortar la mano derecha, ¿verdad? Porque Ujú. si ya viste que tiene actitudes de lobo y se está yendo como que es un lobo, mejor corta la mano esa. Así ¿verdad? es. Pero dice, hermano, hijo de la mano derecha o diestro, que quiere decir Benjamín. Entonces, le digo, esa palabra es una expresión que utilizamos los padres al referirnos a un hijo servicial, hogareño y predilecto. Así es. Aleluya. Mm. ¿Verdad? En otras palabras, qué bendición este hijo, ¿verdad? Ujú. Porque es servicial, es hogareño, no es un vago, Ujú. no es un haragán, ¿verdad? No, este es servicial. Entonces, este es mi mano derecha. Aleluya, gloria a Dios. Ujú. Y yo creo que así es usted, que me está oyendo.
y lo confieso en el nombre de Jesús, Así es. ¿verdad? Que esta palabra está haciendo la obra en su vida. Yo lo creo, yo lo confieso, que lo está cambiando, lo está transformando. Dice Isaías 29:24. Los descarriados de espíritu conocerán la verdad, y los murmuradores aceptarán instrucción. ¿Ya vio? Entonces, Amén. ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Haciéndole conocer la verdad. Amén. Porque los descarriados de espíritu conocerán la verdad. Y Así conoceréis la verdad, y la verdad te libertará. Así es. Y dice, y los murmuradores aceptarán instrucción. Ujú. Todo está en que usted acepte Amén. la enseñanza, la instrucción, como le digo, y no diga, no, yo no murmuro. Pero yo no sé por qué ese pastor está predicando de eso. Entonces, no murmure. Al contrario, reconozca. Si no Así es para es. condenación, le digo, no es. Yo no lo estoy condenando. Ni le estoy diciendo, usted no tiene esperanza. No. Yo le estoy diciendo que a veces se desarrollan actitudes en nosotros. Ujú. Pero si usted se humilla, reconoce, acepta la instrucción, usted va a cambiar. Así Usted va a es. cambiar, porque el último texto dice San Juan 6:43, que Jesús le dijo a sus discípulos, no murmuréis entre vosotros. En Amén. otras palabras, no permitan lobos Ujú. entre ustedes, ¿verdad? Así es. No murmuren. Entonces, queridos Radio Escucha, en el nombre poderoso de Jesucristo, en esta noche, yo oro. Y tú que estás abriendo tu corazón y dices, Señor, yo recibo esa palabra, recibo la instrucción del pastor Víctor, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra te limpie, que esta palabra lave tu vida, tu alma, como dice el libro de Efesios, por el lavacro de la palabra. Entonces, hermano amado, así como aquel hombre leproso llamado Naamán se sumergió en el agua y el agua le limpió, le quitó la lepra. De la misma manera, cuando tú aceptas la palabra, tú la recibes y dejas que la palabra se implante dentro de ti, esa palabra va a hacer los cambios en tu vida. Y yo te digo, te bendigo, tú eres una oveja, tú no eres un lobo, eres una oveja. Que el enemigo te haya quizás contaminado, esa es otra cosa, pero tú eres una oveja del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, que la murmuración y el chisme salgan de tu vida en este momento. Que pases de ser un Saulo a ser un Pablo. Que en lugar de destruir, mejor edifiques, así como Pablo antes destruía. En su etapa de lobo destruía. Pero cuando el Señor le cambió y le transformó, entonces pasó de ser un destructor de la iglesia a ser un edificador de la iglesia. Alguien que amaba a los hermanos, alguien que estaba dispuesto a dar su vida por ellos. Y dice la Escritura, nadie tiene un amor más grande que este, que uno de su vida por sus hermanos. Te bendigo, hermano, y declaro tu libertad y tu limpieza. Así es. En el nombre poderoso de Sí, Jesucristo. Señor. Gracias, Señor. Gracias. Hermano Jorge. Así es, hermanos.
deseamos que los temas hayan sido de bendición para sus vidas. Y como decía nuestro hermano pastor, ponga su comentario, ponga si la palabra lo ha edificado, si la palabra lo ha bendecido, queremos escuchar su comentario. Por favor, ponga su comentario, hágale compartir al video para que así más personas puedan ver también este video y puedan escuchar la palabra para traer libertad para sus vidas, para traer bendición y edificación en sus vidas. Como hemos visto, hemos tocado 12 de los hijos de Israel, y ya nomás nos queda Dina para tocar. Y queremos oír sus comentarios, queremos oír qué es lo que Dios le ha hablado, en qué área Dios, o si no quiere poner el área, pero por lo menos Dios me habló. Por lo menos ponga Dios me habló, Dios, la palabra está siendo de bendición, para que sí nosotros también tengamos una noción de lo que está haciendo Dios a través de este medio de comunicación que ha puesto en nuestro corazón, usarlo para predicar la palabra y poder entrar en hogares que quizás nunca vamos a poder entrar literalmente, pero podemos entrar por medio de este medio y poder llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios puede llegar a lugares donde quizás nosotros nunca vamos a llegar. Entonces queremos oír su comentario, queremos oír qué es lo que la palabra de Dios está haciendo en su vida. Y como le decía, póngale compartir, hágale share para que también otras personas puedan escuchar ese mensaje de la palabra de Dios. Y como les recordamos que nuestros programas son el día lunes, miércoles y viernes. Estamos aquí, nuestro hermano pastor trayendo la temática, y yo lo acompaño, la mayoría de veces lo acompaño lunes, miércoles y viernes. Y el día martes están diferentes hermanos de la congregación que nos ayudan a predicar aquí, y el día jueves está nuestro hermano Julio compartiendo temas acerca de la alabanza, y el día domingo está nuestra hermana Linda con diferentes temáticas, con diferentes, a veces entrevistas, a veces cosas que suceden en el ambiente a nuestro alrededor, que son de importancia para nuestra vida, reflexiones para nuestra vida. Nuestra hermana Linda sale a las 2:30 y nosotros salimos de lunes a viernes a las 7 p.m. Entonces le mandamos un saludo desde Las Vegas y bendiciones. Gloria a Dios. Y a todos los hermanos de la congregación, recordarles de que este día domingo tenemos nuestros bautismos en agua. Amén, así Vamos a bautizar en agua este domingo, pero antes de bautizar en agua, vamos a estar enseñando el día sábado y también el día domingo, ¿verdad? Los 2 días se va a tratar de la misma temática, el bautismo en agua. ¿Por qué debemos de bautizarnos, verdad? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué sucede en el mundo espiritual, verdad? Todo lo que la palabra dice, pero tratando de explicarlo, Amén, ¿verdad? De una manera, le digo, amplia, para que, le digo, no solamente la gente que se va a bautizar sepa el beneficio, sepa lo que sucede en el mundo espiritual, y también para despertar en el deseo. En aquellos que tal vez, ¿verdad?, por no entenderlo, todavía lo están pensando. Cuando eso no es algo, porque hay gente que dice, es que yo no me bautizo porque yo no lo siento. Pero la Biblia no habla de que usted para bautizarse lo tenga que sentir, ¿verdad? Yo no siento bautizarme, no. El bautismo es un mandato del Señor Jesucristo. Así es. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecerlo. Amén. No si lo siento, no lo siento, ¿verdad? Obedecerlo. Pero creo que es más fácil obedecerlo cuando entiendes Así es. los beneficios, Amén. ¿verdad?, de hacer el bautismo. ¿Qué sucede? Entonces ahí es donde yo creo que está la clave, y por eso es que lo vamos a enseñar este sábado y este domingo. Así que si tú te vas a bautizar, hermano, te pido que hagas todo el esfuerzo de estar sábado y domingo en nuestra congregación, ubicados en el 920 East Sahara, entre Commercial y la Maryland. Ahí Amén. estamos, ¿verdad? Entonces te invito, te digo, aún si tú tal vez, ¿verdad?, quieres solamente venir a oír el tema porque tal vez eres
¿verdad?, de alguna otra congregación y quieres aprender un poquito más, ¿verdad?, puedes venir y con toda, como te quisiera decir, ¿verdad?, libertad. Y nuestro deseo no es proselitismo para jalarte con nosotros, no. Nuestro deseo es ser de bendición, Amén. enseñarte, ¿verdad? Nosotros no, a mí en lo personal no me gusta sacar gente de otra congregación, ¿verdad? Ir a pescar a una pecera, ¿verdad? No, eso, yo legalmente yo aborrezco eso. Yo no me entra en mi corazón, ¿verdad?, hacer eso. Entonces, pero sí entra en mi corazón el deseo de ser de bendición, ¿verdad? Amén. Y que tú vayas a tu congregación y digas, el Señor me bendijo, ¿verdad? Aprendí esto, amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso sí me agrada, ¿verdad? Entonces, como te digo, el pastor Víctor Velázquez, saludos a todos, ¿verdad? También a todos los que ya son padres. Amén. Creo que este domingo es el Día del Padre aquí en ¿cómo se llama? Estados En Unidos. Estados Unidos, ¿verdad? Dije yo que, me recuerdo que dije yo un tiempo atrás, a lo mejor hablamos del Padre, ¿verdad? Pero ya veo que la temática, mire, ni siquiera nos pudimos terminar, ¿verdad? Que todavía falta Dina la otra semana, Así entonces... Pero en algún momentito vamos a hablar del Padre, ¿verdad? Y no Amén. necesariamente tiene que ser en el Día del Padre, ¿verdad? El asunto es edificar con la enseñanza, le digo, y yo tengo una temática de precisamente el Padre Nuestro, ¿verdad? Versículo por versículo, ¿verdad? Entonces, siento también que es de gran bendición. Es bonito desmenuzar la palabra, ¿verdad? Amén. Es bonito irlo viendo, te digo, de una manera textual, ¿verdad? Qué hermoso es el desarrollar los temas de esa manera. Entonces, pero usted que es padre, ¿verdad? Que el Señor lo bendiga, que el Señor ministre su vida y que usted pueda imitar al Padre de las luces. Amén. Imitar al Padre de las luces y hacer lo que el Padre hace. Amén. Así fue como dijo Jesús, ¿va? Yo no hago más que lo que he visto hacer a mi Padre. Así es. ¿Verdad? Entonces, hermano, bendiciones. Penchita amada, Dios te bendiga, ya va a ser tu cumpleaños, ¿verdad? Mi madre en Guatemala, que regularmente nos oye, ya va a cumplir 80 años, ¿verdad? Pero la bendecimos para que diga Amén. igual como Caleb. Amén. Tengo 80 años, pero me siento como de 40. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y a todos los hermanos de la congregación y hermanos de otras congregaciones, bendiciones. Y a mis hermanos en la carne que también escuchan, ¿verdad? Mis hermanos en lo natural, también los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos vemos en el próximo programa el día lunes. Bendiciones. Amén. La Iglesia de Cristo tuvo el agrado de presentar Peniel, una experiencia nueva. El propósito de este programa es ponerle en contacto con el Todopoderoso Jesucristo el Señor. Le invitamos a escuchar el próximo de esta serie,